Bueno, hoy es sábado 12 del mediodía, 30 de mayo de 2020. Y les quiero contar que el vivo de hoy me parece muy interesante, un nuevo desafío que estamos haciendo con Corporalidad Expandida, que tiene que ver con charlas, diálogos que venimos haciendo todos los sábados. Me gustaría repasar con ustedes que estamos desde el 18 de abril haciendo vivos y tuvimos con Chiara Zilli, italiana, bailarina, coreógrafa. En esa oportunidad hablamos de corporalidades virtuales en tiempos de COVID-19. Luego estuvo la charla de Victoria de Masi con Anabela Ibáñez, con Anabela Ibáñez acerca de la danza y la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires. Anita Trípode y Paz, Cecilia Cerazo y Jimena Garri estuvieron hablando de quienes acerca de la comunicación popular y corporalidades en tiempo de COVID. También tuvimos a Valeria Pertop y la doctora Eugenia Aptecar acerca de las tramas argumentales del encierro. Lisette Farías, de Brasil, Panamá, y Wanda López Trelles hablaron de circo social contemporáneo y creaciones comunitarias en tiempo de COVID. Y hoy vamos a hablar con Francisca Pérez Lenzi, las eróticas del encierro. Les quiero contar que estas charlas las subimos a nuestro canal de YouTube, que les invito a que puedan seguirnos a través de nuestro canal y ahí pueden ver la conversación completa. A su vez les cuento que estamos haciendo una convocatoria para que puedas mandar tu video en estos tiempos de aislamiento físico, pero como vemos, no social, porque logramos comunicarnos a través de estas plataformas. Entonces ahora voy a invitarla a nuestra invitada de hoy. Bienvenida. Gracias a todas y todos por estar conectadas. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, estamos acá muy contentas con Panchi Mi nombre para de pila. hablar El nombre de pila, digo. el nombre de pila acerca de las eróticas del encierro. Es un nombre bueno, pensaste vos y que a mí me pareció muy sugerente y me gustaría contar que, bueno, que vos estudias arte, artes combinadas, que haces clown, que perteneces a un colectivo, que también escribís en una revista. ¿Querés hablar un poco de eso? Sí, obvio. Participo de eso, soy colaboradora en Revista Encuadra, que es una revista digital que armaron cinco chicas de la carrera de artes y que muy generosamente tejieron redes, justamente una de las cosas que siempre hablamos, la de tejer redes y ponernos en diálogo y en contacto, con otro montón de pibas de las carreras de letras y de artes. Y ahora tenemos una dinámica horizontal en la cual debatimos textos, vemos películas, hacemos siempre análisis audiovisuales y de la cultura visual en líneas generales y una vez cada tantas semanas, ahora con el COVID todo medio que se descuajeringó, pero antes era cada una semana o 15 días, una de nosotras escribía una nota que se publicaba. Yo tengo ahí publicada una nota sobre posporno, que fue la primera que publiqué, y otra sobre el amor relacionado con la película de Cecil, ay, se me fue el apellido, pero Retrato de una mujer en llamas. No me viene el apellido Bueno, de entonces la, podemos igual seguir la revista y ahí sí, vamos a tiene, encontrar todas estas notas que yo las estuve mirando un poco también. Me sí. gustaría también, o sea, yo sigo tu cuenta, seguimos tu cuenta y vemos eh, producciones que vos
compartís, ¿no? Como invitaciones. Acá estamos viendo uno de los dibujos. Sí. No sé si querés comentar algo de esto. Sí, hay algo que se dio durante el aislamiento que me parece muy interesante para pensarlo en línea con los dibujos. Primero, esta cuestión de la importancia que tiene lo artístico dentro de nuestras vidas cotidianas. Hubo un resurgimiento de las actividades artísticas, mismo el presidente agradece a los músicos, a los artistas por el acompañamiento durante estos tiempos. Y hay algo de la relación con lo artístico que genera también esto, un desafío político cuando estamos en un contexto de aislamiento en el cual no podemos hacer circular los dibujos, por ejemplo, en una exposición. Y me parece interesante empezar a pensar las redes sociales como un espacio de militancia también. Sin embargo, durante este aislamiento me costó mucho poder asentar un pensamiento al respecto y decir, bueno, creo que las redes sociales sirven como motor de cambio, por ejemplo, porque realmente no lo sé y siento que justamente ahí es donde radica su potencia, en el hecho de que es un medio ambiguo, que se puede usar de una manera muy política y politizada en realidad, de una manera esto, que invite al diálogo, a la reflexión, al contacto con otros, o se puede usar de una manera completamente individualista, generando otro tipo de contenido que no abra las puertas para el pensamiento, el diálogo, la puesta en común, el debate, ¿por qué no? También las discusiones. Y en toda esa vorágine de pensamientos que empecé a tener de cómo hacer para seguir manteniendo un contacto con los otros, que al fin y al cabo es esa la búsqueda siempre, estar en contacto con otros, empecé a dibujar. Y hay algo que me parece que tiene ese dibujo en particular, que es justamente la presencia del dildo que tiene la chica en la mano, ¿no? Ajá. Que Vamos a creo verlo. que Acá sí, lo tiene como veo. un dildo en la mano y sin embargo extraña las manos de otra persona. Entonces creo que ahí justamente es el diálogo que se genera entre los cuerpos de otros con los cuales no nos podemos relacionar y que son al fin y al cabo lo que realmente extrañamos y todo lo que podemos tener en nuestras manos actualmente para poner todas las potencias que tiene nuestro propio cuerpo en juego. Digo, si esto hubiese sucedido hace 10 años, estoy muy segura de que toda la proliferación de juguetes sexuales que está viendo ahora en las redes no hubiese estado. Ni siquiera había Ujú. redes, pero un poco Claro. la prensa en los 2000, por ejemplo. Me Toda gusta. la cuestión que tiene que ver Sí. con... Sí, Dale. perdón. No, 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 quiero, mientras seguís hablando, quiero mostrar este que me parece también interesante Ah, como un próximo tema que podemos abordar. sí. Termina si querés, perdón que te interrumpí. No, no, tranqui, charlémoslo. Creo que es eso, es un poco pienso mucho siempre en Preciado durante el encierro, que te lo dije a vos por chat, justamente por esto. Preciado siempre sostuvo, y más que nada en el manifiesto contrasexual, que los dildos son... justamente pueden funcionar como una extensión de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y que ahí se pone en diálogo el cuerpo orgánico, el cuerpo vivo, con todos los dispositivos tecnológicos de los cuales nos podemos asir para expandir justamente nuestras corporalidades. Y creo que eso está sucediendo en cuarentena. Hay justamente una política hasta estatal, diría, de la circulación de discursos que tienen que ver con lo erótico. Masturbate, quédate en tu casa, si vas a tener relaciones sexuales, hacelo así, asá, que ahí podemos pensar, no sé, cómo fue tendencia en Twitter. A ese nivel estamos hablando del Mm. Estado como de poder que genera discursos alrededor del sexo, como lo hizo toda la vida, no es nuevo eso. Pero sí creo que ahora tenemos nosotros como agentes, lo que es más agentes independientes o agentes autónomos, si eso pudiera llegar a existir, el hecho de decidir cómo expandimos y cómo jugamos y cómo potenciamos y cómo abrimos nuestra corporalidad y nuestra sexualidad en este caso. Y creo que por eso ahí está justamente la cuestión. El cuerpo de Leotre no se puede reemplazar, pero sin embargo hay un montón de componentes con los cuales podemos jugar con nosotros mismos, como por ejemplo los dildos o todos los juguetes que se nos ocurren. Entonces, vemos que el teléfono, el celular, es, es un,
¿En qué lugar podemos poner como corporeidad y como extensión de nuestra propia cuerpa, ¿no? En este diálogo, monólogo, múltiples conexiones, Sí, yo creo viendo que esta producción que estás haciendo vos, ¿no? Estás sosteniendo una hoja y es un dibujo de un celular con un corazón, me parece hermoso el dibujo. Gracias. Sí, es que hay algo justamente de eso, de que forman parte de nuestro cuerpo. Creo que es muy interesante para empezar a pensar cuáles son realmente los límites, si es que existe el límite de nuestro propio cuerpo. Porque el dispositivo del celular, el celular en sí, es una extensión de nuestra mano a esta altura. Entonces, ¿cómo podemos justamente jugar con aquello que al fin y al cabo es también un poco obstáculo del encuentro con otros? Porque digo, nos podemos relacionar así, por medio del celular, y no nos podemos relacionar en vivo, en convivio, como dice Dubati, pero para la teoría del teatro, que me parece un término, que el convivio es la reunión, y ahora estamos relacionando es justamente las relaciones mediatizadas por un dispositivo. Y me parece muy interesante justamente el celular, cómo lo podemos usar para relacionar con otros. Lo que en otro momento ha funcionado como obstáculo, ahora funciona misma. Que a su vez creo que es justamente el juego que nos proponen las redes, digo, vernos por cámara y potenciar ese encuentro y también abrir y expandir y ver cómo podemos profundizar en nuestras relaciones sexuales, porque justamente ahora nuestras relaciones están siendo por videollamada, por ejemplo. Entonces, ¿qué se Ujú. nos presenta? Es completamente desconocido que esa sea la nueva cotidianeidad, el hecho de, bueno, vamos a tener relaciones pero por el teléfono, y cómo podemos utilizarlo justamente para profundizar y para repensar cómo nos relacionamos con nosotros y con otros. Y nada, y en ese dibujo lo que me pasó fue eso, me doy cuenta de que estoy todo el día con el celular en la mano. Y ahí, ¿qué se genera? Digo, ¿es mi mano con un teléfono o es mi mano teléfono? ¿Qué nombre le podemos poner a eso que se forma cuando utilizamos el celular? Ujú. Claro, bueno, acá tenemos como eh, otro que bueno, vas haciendo recortes y también vas poniendo frases, incluso hay videos y bueno, me gustaría como también poder naufragar en esto del activismo artístico, porque finalmente es uno de los temas que también pudiste decirnos que tenías ganas de charlar y lo vemos en tus redes también, ¿no? ¿Cómo puedes abordar este tema? Bien, estuve lo mismo, creo que pasa algo ahora en la cuarentena, como me cuesta generar pensamientos cerrados. Me pasa que hay momentos en los que pienso algo, tengo como fogonazos de pensamientos, y me parece muy interesante profundizar también en eso, en el hecho de que está siendo muy complicado tener una misma idea durante varios días en el aislamiento. Pero una de las cosas que me sucedió al principio, yo a veces leo en eventos, por ejemplo, y extrañaba muchísimo todo lo que tiene que ver con esto, justamente, relacionarnos físicamente, corporalmente. Y hablé con otra compañera que se llama Flora Ailem, que también lee en eventos, y estuvimos dialogando respecto a cómo Ujú. podíamos hacer para que nuestras producciones artísticas no queden pegadas a la individualidad. Digo, no solamente subir un video nuestro de nuestra cara y que todo sea resumido en eso, sino cómo podíamos poner a dialogar nuestras producciones. Y en medio de ese diálogo, que creo que es donde se gestan siempre las mejores ideas en el diálogo, llegamos a la conclusión de pasarnos textos. Entonces ella me pasó un texto a mí, por ejemplo, yo le pasé otro Ujú. texto, hicimos videos con los textos de la otra. Y en el medio de ese diálogo me sumaron a un grupo que se llama Flash Vulgar, que nos pueden buscar en Instagram, de pibis, que lo mismo, generamos videos y contenidos que tienen que ver con todo lo que sentimos y pensamos en el medio del encierro. Creo que justamente ahí, o sea, cuento la anécdota, porque creo que justamente ahí está el núcleo de la cuestión, que es el hecho de ponernos a dialogar.
porque creo que sucedió algo durante el principio de la cuarentena que fue justamente, bueno, vamos a producir y a subir a Instagram todo lo que yo produzco en mi casa con mis cosas, y digo, ¿dónde queda el diálogo ahí? Si ya de por sí el diálogo está mermando, ¿cómo podemos hacer? Creo que el diálogo es la base política del activismo artístico. Sin el diálogo, sin el encuentro, sin el debate, sin las discusiones, no se puede generar ningún tipo de arte que genere algún tipo de ruptura o quiebre o resquebrajamiento de algo de lo que estamos pensando. Ujú. Y esto viene ahí, en el diálogo. Entonces creo que en las redes justamente ahora toca eh, comenzar a pensar profundamente cómo las utilizamos para que no sean nada más compartir fotos de nuestras caras y punto. Ah, esas son mis amigas. También me interesa como este recorte del recorte que haces, escribís textos, haces como si fuera que haces, o sea, yo me lo imagino así, una captura y lo subís. Me interesa Sí, esto de hacer como estamos como varias capas de textualidades y maneras de expresar y que la palabra se exprese, ¿no? A su vez, como que hay un juego intertextual permanente en lo que haces. sí. Sí, es que creo que es interesante poner también palabras. Hay algo del borramiento de las palabras en Instagram. Hace muy poco vi a una poeta que subió un video de 14 minutos en Instagram, por ejemplo. Ujú. Y ella misma Claro, este decía, es un video, de hecho. claro, estamos justamente, pero digo, seguramente la gente entra, sale, hay una cuestión medio fugaz con los videos que duran más de 30 segundos. Y creo ahí también hay que poner fichas y la cabeza y politizar lo que tiene que ver con las duraciones. Porque el tiempo que uno se toma, el tiempo que uno utiliza para relacionarse con las producciones artísticas de otras personas, también forma parte de un proceso político. Pasar así y nada más que así, como dice Preciado en uno de sus textos, es una cuestión masturbatoria de pasar con el dedo y pasar con el dedo y sentir el placer simplemente de estar pasando imágenes. Hay algo de la pausa y del tiempo y de la espera que tenemos que recuperar y que tenemos que defender. Es urgente para mí pausar y leer también en Instagram. No porque enaltezca todo lo que tenga que ver con el texto por sobre la imagen, sino porque creo que no pueden estar la una sin la otra y tienen que entrar en diálogo. Y justamente hacerlas entrar en diálogo es disputar el espacio que nos permite tanta cantidad de caracteres y que la mayoría de las veces suelen ser recortes de pensamientos. Digo, no, subamos una imagen con texto, disputemos este espacio que nada más se nos presenta como la selfie y el filtro y todo lo que tiene que ver con la especialidad de las redes sociales. Por eso decía que es un medio que es muy interesante para pensarlo y repensarlo, porque tiene este carácter dual, que es, lo podemos usar para el filtro y nada más, o lo podemos usar de una forma consciente y responsable. Creo que hay algo también de la responsabilidad política en las redes sociales que muchas veces se pierde en las redes, en el escroleo, por así decirlo. Ajá. Una Claro, responsabilidad es muy, muy interesante lo que decís porque estás como, es como que de alguna forma el activismo político, además de la expresión de decir algo, es romper o subvertir las reglas impuestas por las plataformas, ¿no? Me parece que ahí hay un lugar como un lugar de quiebre que como artistas es como de alguna forma un desafío, ¿no? ¿Qué desafío se nos viene ahora para poder subvertir, transformar esto, ¿no? Me parece que es interesante en cuanto a lo que decís del recorte del texto y salir de las lógicas de 35 segundos para decir algo y poder decir más. Madre primeriza. Una semana después de que naciera nuestra hija, me arrinconaste en la habitación de huéspedes y nos hundimos en la cama.
Me besaste y me besaste. Mi leche desató su nudo corredizo y caliente a través de mis pezones. Empapó mi blusa. Toda la semana había olido a leche, leche fresca, agria. Empecé a latir. Mi sexo había sido desgarrado como un trapo por la corona de su cabeza. Me habían cortado con un cuchillo y cosido. Los puntos tiraban de la piel y la primera vez que te rompen no sabes que vas a cicatrizar. Mejor que antes. Me acosté con miedo y sangre y leche mientras me besabas y me besabas, tus labios calientes, hinchados como los de un adolescente, tu sexo grande y seco, todo tú tan tierno. Te inclinaste sobre mí, sobre el nido de puntadas, sobre lo rajado y desgarrado, con la paciencia de alguien que encuentra un animal herido en el bosque y se queda con él, a su lado, hasta que vuelva a estar entero, hasta que pueda correr de nuevo. Hermoso. Ese no es mío. Pero, pero justamente lo leí porque había una convocatoria sobre un taller literario erótico para poder escribir literatura erótica y me parece interesante también empezar a pensar la maternidad, o sea, es uno de los temas de los feminismos principales, ¿no? El tema de la maternidad y el tema del sexo y el tema del placer en la maternidad y lo empecé a leer por eso. Que creo que ahí también esto que de disputar el espacio con discursos que no estén circulando por las redes sociales, que creo que eso es lo Ujú. interesante. ¿Qué podemos hacer cuando, esa es Virginia Cano, qué podemos Ujú. hacer cuando el medio nos limita y cuáles son, esto que decías vos, los entres en los cuales nos podemos colar y podemos empezar a generar discursos que se enraicen y que empiecen a multiplicarse y que empiecen a esto, entrar en diálogo, que me parece una de las cuestiones más importantes y que no queremos, o que por lo menos pienso yo que no hay que perder eh, por el aislamiento. Es súper interesante lo que decís y cómo un tema de las eróticas del encierro atraviesa a su vez y está enlazada a tantas cosas como esto del feminismo y la maternidad, ¿no? Son temas como muy tabú de muchas décadas y se siguen repensando, ¿no? O sea, me parece que es interesante. Van llegando algunos comentarios. Bueno, por ejemplo, Wanda dice, interpelamos en las redes como un encuentro y construcción social. Eh, Sí. bueno, y eso está bueno porque, digamos, en cierta forma, cómo seguir ganándole a la interpelación, cómo sostener interpelar. Eh, y yo creo que esto es una de las maneras, ¿no? O sea, justamente desde los instrumentos y herramientas que tenemos, poder desarrollar los discursos. Es esto lo que intercambiamos hoy antes de conectarnos, ¿no? Eh, Sí. sí, y bueno, me parece que una de las cosas que hacemos es, desde corporalidad, es sostener los vivos de los sábados, porque vemos que es una manera también de abrir un debate, ¿no? De abrir un debate con distintas invitadas que vamos teniendo, y es como un juego de palabras, de diálogos y de intercambios que a su vez puede haber otras personas que están conectadas y que es súper extraña la manera de comunicarnos, pero también pueden escribir, nosotras podemos leer los comentarios. Se dan como múltiples formas para mí que son prácticamente asombrosas y que todo el tiempo tenés que educarte y reeducarte y aprender y buscar y ver por dónde pasa la comunicación. Pero hay algo que no podemos dejar de decir, que la decisión de qué comunicar siempre es nuestra, ¿no? Sí, el qué y el cómo. Y también creo que hay algo muy interesante para empezar a pensar, que es justamente el hecho de que no estamos, la COPE, que es una dibujante, dice algo así como, las redes son como si estuviésemos todos gritando en un monoambiente, por tipo, intentando llamar la atención y estamos todos en, así, en un espacio así reducido, intentando ver cómo podemos hacer para destacar nuestro grito. Y creo que hay algo ahí que es el hecho de no olvidarnos que por más de que estemos en nuestras cuentas personales, hay un eotre del otro lado. Que eso lo vinculo mucho con el teatro. Digo,
si empezamos a pensar la proliferación que hubo ahora de la apertura de videos que tenían las obras teatrales y que ahora los pusieron a disposición del público, hay algo ahí justamente que se perdió, que es el hecho de que no estamos todos mirándonos. Y en las redes sucede eso. Por más de que yo suba algo, no sé quién es mi público, así ponerle. Entonces, creo que también es necesario, y esto surgió mucho en la cuarentena, empezar a entender que hay espacios que son espacios de pérdida. ¿Y qué hacemos con esa pérdida si nos bancamos esa pérdida? Porque una de las cuestiones que yo pensaba con relación a lo que tiene que ver con las relaciones sexuales o con los encuentros con otros, digo, ¿qué pasa si en este tiempo nos lo perdemos? Esa cuestión que se generó durante la cuarentena de la productividad y ponete a hacer yoga a las 10 de la mañana y a las 11 ponete a hacer esto y a las 12 ponete a hacer lo otro. Y toda esta cuestión de llenar el tiempo, digo, Alexandra Cohen, que es una psicoanalista y docente, dice siempre como si el tiempo pudiese ganarse. El tiempo siempre se está perdiendo. No es que porque Mm. estamos charlando, estamos ganando tiempo de vida. La vida en sí mismo es pérdida. Creo que lo que nos puso ahora la cuarentena en la mesa fue justamente eso, lo fundamental, la esencia de la vida, que es inasible, que es dudosa, que no nos pertenece conceptualmente, que es una cosa que se nos va. Y creo que en las redes hay algo de ese que se nos va, que todavía no podemos tolerar, por así decirlo. Entonces es una cuestión de querer gustarle a todo el mundo, de querer difundir todo el tiempo, cuando creo que también ahí hay que hacer una pausa y ver quiénes te leen, cómo te leen, qué se genera cuando alguien publica algo. Digo, pausar un poco, creo que en esos Facebook era espectacular, porque una ponía una publicación y había comentarios en donde se generaba un debate. Entonces creo que ahí también está ese entre en el cual tenemos que disputar que por qué Instagram no puede ser un lugar de comentarios también, de comentarios y debates. Digo, no olvidarnos que al fin y al cabo estamos publicando para eso, porque si no pareciera que estamos publicando solo para una difusión de nuestros propios contenidos. Y digo, hay un otro del otro lado, y eso no nos lo Ujú. tenemos que olvidar. Entonces me parece que está bueno porque es una invitación, finalmente, este encierro hacia el erotismo, porque esta es las eróticas del encierro, ¿no? Como, entonces, ¿para qué pensar en ganar al tiempo y seguir corriendo atrás de algo que nos lleva a dónde, finalmente, ¿no? O sea, ¿dónde nos va a llevar? Simplemente abrir un juego hacia nuestra propia corporeidad y desde dónde, cuáles son nuestras propias herramientas, ¿no? Para seguir armando esa red y saber que hay alguien que está del otro lado recibiendo algo, ¿no? Eso me parece muy interesante lo que estás diciendo en cuanto a la invitación al erotismo. ¿Cómo crees entonces que podemos, o sea, vos lo haces desde tu activismo artístico, pero ¿qué le dirías a alguien que en este momento, a quienes nos están escuchando, cómo las invitarías a esta faceta del erotismo, ¿no? Creo que hay una cuestión que no tenemos que olvidar, que es la cuestión de la pérdida y del tiempo, por ejemplo, creo que igual está dirigida a un determinado sector. O sea, hay imposibilidades materiales, como la gente que tiene que sí o sí salir a trabajar, etcétera, etcétera, de sectores socioeconómicos vulnerados por el Estado, que no pueden ponerse a pensar en la pausa y todo lo que la cuestión de parar y tomarnos nuestro tiempo para nuestra propia vida. Entonces, eso creo que está destinado, por lo menos lo que creo al respecto de las eróticas, a un determinado sector socioeconómico, porque siempre estamos contextualizadas en la clase social que nos tocó, y en este caso a mí me tocó una clase social media, entonces puedo ponerme a pensar en todas estas cuestiones, porque por momentos también creo que hay muchos de estos discursos que están circulando, que están destinados a lo que serían los problemas de gente blanca, y que después hay todo otro montón de cuestiones muchísimo más urgentes que no permiten Claro. o imposibilitan
limitan o merman un poco todo lo que tiene que ver con esta búsqueda e introspección, podríamos decir, de las eróticas. Pero para todo aquel sector socioeconómico que tiene la posibilidad de ponerse a repensarlo, hay algo que me parece crucial, que es esto de, ok, ¿qué hacemos? La- Creo que es más un espacio esto de preguntas y de dudas y de incertidumbre, de bancarnos la incertidumbre, que de conclusiones. Porque, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son relaciones sexuales las que mantenemos por el celular? Esa podría ser la primera pregunta. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con nuestra erótica a través de la imagen? Que es una cuestión que igual venimos trabajando desde que se crearon las redes, porque digo, siempre nos constituimos un perfil, un determinado modo de salir en las fotos, ahí también hay una erótica, cómo generamos una determinada caracterización de nosotros mismos por medio de las imágenes que ponemos a difundir. Pero hay algo ahora que creo que es justamente esto, que es muy interesante y es una potencia para los cuerpos feminizados, por ejemplo, que es toda la cuestión que tiene que ver con la masturbación. Digo, se está hablando de masturbación, que es un tema Ujú. que también hace 5 años no se estaba hablando de masturbación, ¿no? Así como así, bueno, el Ministerio de Salud nos dice que nos masturbemos y que nos quedemos en casa. Todos esos discursos no estaban antes. Y creo que es muy interesante eso para Ujú. profundizar. Y el hecho, esto, de encontrarnos con nosotros, pero no desde el lado naif y New Age, sino desde el lado de, ok, ¿qué hago cuando no puedo relacionarme con otras personas? ¿Qué Ujú. hago con mi cuerpo? ¿Cómo yo me conecto? Esto que decíamos, digo, si tengo un dildo, tengo una extensión de mi propio cuerpo, ¿cómo juego con eso? ¿Cómo me doy cuenta de, no sé, qué cosas me gustan? Y creo que ahí está de vuelta la pérdida, digo, hay cuestiones que solo se dan en el encuentro sexual con otros. Hay determinados juegos, no sé, de roles, juegos de BDSM, se me ocurre, juegos con juguetes que se pueden dar cuando te encontrás. Entonces hay algo de la imposición también, del tener que estar todo el día pensando en nuestros cuerpos y cómo vamos a coger, perdón por la palabra, pero al fin y al cabo es eso, cuando salgamos o ahora. Y es como, Ujú. ok, ¿y qué pasa si toda esa imposición de las relaciones y del sexo, no sé qué, merma y nos ponemos a pensar realmente cuál es nuestro deseo, cómo nos estamos relacionando con él en este contexto? Porque es un contexto de aislamiento, es un contexto insólito para nuestros cuerpos. Entonces también darle lugar a que no todo el tiempo estamos excitadas y que no todo el tiempo Mm. estamos en esa búsqueda. Y eso también es reconocer nuestras propias eróticas, porque el día de mañana, cuando nos relacionemos con otros, también vamos a poder identificar cuáles son los momentos en los cuales realmente nos queremos relacionar, cuáles son los momentos en los que no, qué relaciones podemos gestar con nuestros tiempos eróticos también, Claro, que es una claro. cuestión vivimos en una sociedad muy hormonal por momentos, muy de el estar todo el tiempo calientes, y hay algo de eso que en este contexto puede no generarse. Y eso también es empezar a pensar las eróticas desde otro lado, desde la pausa, desde el tiempo, desde la reflexión y desde el encuentro con nosotros y de nuestros propios tiempos. Es Eso. interesante varios temas de los cuales estamos hablando en este momento, ¿no? Por un lado, bueno, saber que no todas y todos y todas estamos viviendo las mismas realidades y que finalmente esto de alguna forma pone sobre el tapete las diferencias en cuanto a poder tener un acceso a un espacio o no espacio, cuál es tu espacio de encierro, cómo, digamos, esto es algo que nos da mucho sufrimiento y realmente no podemos dejar de tenerlo presente e incluso también sabemos que mucha gente tiene que estar saliendo porque hace actividades esenciales y no puede estar en su casa, pero sí me parece que eso no quiere decir que el placer no exista para todas las personas, ¿no? Eso me parece que está buenísimo también saberlo, ¿no? Porque creo que el placer y el erotismo es también un derecho en un punto. No hay un sector social que pueda apropiárselo, sino que es algo No, inherente
a nosotras, No ¿no? quise decir eso, quise Eso, decir no, eso, pero no. está bien que lo hayas dicho porque sí, porque es algo que no tiene, o sea, que hay que saldarlo de alguna forma, ¿no? Yo Y creo que ahí hay finalmente, una. sí, sí, Sí. sí, No, no, creo que es una deuda del Estado el hecho de no, de que haya sectores que no puedan, no que no puedan porque ellos no pueden, sino porque hay una cuestión de una necesidad material que se antepone, pero no porque no haya deseo o no haya placer, no estoy queriendo decir eso, sino todo no, lo no, no, contrario, sí, por eso deberíamos es poder tener como, todo nuestro espacio y nuestra pausa y el ver qué eróticas podemos generar en este contexto. Pero es eso, hay sectores a los que nunca les llegó el aislamiento, porque son, no sé, les médiques también podemos pensar. Digo, ¿qué eróticas del claro, cuerpo están teniendo les médiques y aquellos que están en contacto con les enfermes? ¿Qué se sí, genera ahí? Por eso sí, creo que sí. también es interesante, porque también lo erótico no solo está en lo genital, que también eso es una expansión para pensar cuáles son otro tipo de eróticas en el confinamiento, eh, que obviamente se pueden generar a través del contacto con otras cosas que no sean nuestro propio cuerpo y que de eso nos genera placer. Eso está buenísimo. Mira, acá me gustaría compartir este comentario que dice Wanda. Creo que siempre se habló de la masturbación paja desde el hombre heteronormativo, negando el deseo, placer, erotismo y masturbación de mujeres, identidades femeninas y disidencias. Posporno gratis para todos. Sí, Bueno, sí. obvio. Sí, me parece que está bueno. Me gustaría que me digas otra vez este objeto que vamos a ver acá, cómo se escribe, porque es- Un dildo lo escribo ¿cómo se acá. escribe? A Un ver, dildo. dale, a ver. Ahí lo puse. Ahí está. Está buenísimo. Lo Eh, que en otro tiempo ha sido el mal llamado consolador. claro, bueno, ¿por qué? ¿Por qué llamado así, no? Claro. Me gustaría un poco debatir sobre esto de por qué consolador, o sea, por qué erradicar ese término, ese concepto, ¿no? Y es una disputa también, es una disputa del lenguaje. Ahí Nico dijo el dildo es mi mejor amigo. Sí. Eh, Cómo justamente. el lenguaje nos impone algo, ¿no? O sea, Re, es que es lo que dice Wanda con respecto a cómo siempre se habló de, cuando se habla de masturbación de cuerpos con vulva se dice masturbación femenina. Y digo, ¿cuál es la diferencia entre las masturbaciones? No hay una clasificación, es masturbación y punto. Creo que esa también es una disputa del lenguaje que se da desde los movimientos feministas y disidentes, porque justamente en el lenguaje, a partir del lenguaje es que nos constituimos. Entonces, esta disputa de consolador dildo también es harto conocida en esto, de que no consuela. Y creo que ahí vuelvo apreciado, porque a mí el manifiesto me partió la cabeza en dos y fue como muy revelador el hecho de que el dildo no emula al pene, sino que el pene emula al dildo, porque al fin y al cabo, en cualquier parte que te lo puedas poner del cuerpo, está funcionando con las funciones que tiene el dildo, ¿no? Que es, por ejemplo, la penetración, el juego, todo lo que pueda tener, todo lo que se pueda hacer con él, digo. Que eso no lo puede hacer el pene. Entonces, hay algo ahí muy interesante de subvertir también como el orden de los factores, que en este caso sí lo que es que si yo me pongo un dildo acá, bueno, tengo un brazo dildo y qué hacemos con eso, y esto que decía antes de que lo erótico no nada más está en lo genital, sino también en toda la superficie del cuerpo vivo, ¿no? Del organismo. Y que todas estas extensiones empiezan a formar parte, por eso también tenemos cuerpos, yo no terminé de leer, mentiría si lo dijera, el manifiesto Cyborg de Donna mm, Haraway, no mm, sé qué sostiene algo de que el cuerpo cyborg es justamente aquel que dialoga con las tecnologías. Y ujú, digo, ahora justamente estamos en ese momento, digo, ¿hasta qué punto mi cuerpo no, es este y no es también este que están viendo les otros y soy yo con el celular y sos vos con el celular sosteniéndolo, mostrando otra pantalla y hay sí, algo de eso
que también hay que disputarlo, o sea, creo que es todo parte de lo mismo, del mismo diálogo, de poner en Ujú, disputa los espacios que nos han vendido y que nos han enaltecido como hegemónicos de una determinada clase o hegemónicos de un determinado tipo de varón, cis, heterosexual, blanco, de clase media, como dice Wanda un poquito más arriba, y que ahí el posporno también entra a disputar en las redes, en las redes cibernéticas, por así decirlo, en Internet, ese espacio que ha tenido el porno hegemónico. ujú. Entonces, basta Exacto, de bien. Pornhub y vamos a las páginas de personas que están haciendo esto desde la autogestión, que al fin y al cabo es la misma política ética, es la misma ética de le consumidor, de consumidores, si le queremos decir así, o le espectadores, que podemos tener con una obra artística. También cuando vemos porno estamos sosteniendo un determinado posicionamiento político. Y a dónde entramos para ver, a quiénes consumimos, cómo lo hacemos, también es una ética que tenemos que generar, porque eso nos corresponde a les que vemos, no a les que Ujú. hacen. Si no, todo digo, de que les que hacen son los que tienen el mensaje y bueno, les que recibimos estamos acá para ver qué pasa. Y no, justamente el diálogo, que es una de las cosas que veníamos diciendo, se gesta en eso, en qué y cómo podemos entrar a disputar. Digo, no es lo Ujú. mismo vídeos que ver un video de, por ejemplo, no sé, María Riot, se me ocurre la primera, no sé, Erika Last, La Bala Rodríguez, o un montón de La Fulminante, que es mi favorita del planeta, no es lo mismo. Y es una decisión también, es una decisión política. Me gustaría, mira, aprovecho para leer este comentario. Dice Álvaro Di Pilato, pienso que de alguna manera el deseo se está mediando hace tiempo desde las redes sociales, de alguna manera se viene tejiendo esta relación con el dispositivo. Tampoco sé si es una relación, o sea, que en definitiva estamos debatiendo acerca de la relación, de las nuevas relaciones que se empiezan a evidenciar cada vez más y que, bueno, este texto que vos hablas de este Cyborg hace mucho se escribió y sin Mm, embargo podemos decir, bueno, estamos de alguna forma en esta época que está 100% que el teléfono pasa a ser eh, casi en forma involuntaria y una parte de nuestro cuerpo y cuerpa a tal forma que se sabe dónde estamos, qué consumimos, qué decimos, ¿no? O sea, como también es una gran disyuntiva en este momento. Formas de control y nuevos modos de construir deseos y sexualidades. Y en este punto me quiero detener hablando de post-porno, ya que lo mencionaste, bueno, me gustaría aprovechar a que puedas desarrollar esto, porque creo que no todo el mundo estamos tan empapadas acerca de qué es post-porno, qué se está pensando, y bueno, me parece que estaría bueno que podamos hablar de eso. ¿Qué te parece? ok. Primero quiero nombrar a Laura Milano, que está así en Instagram, Laura Milano, ok, lo voy a escribir acá, que es profesora con la que conocí todo esto y que ella está publicando en página 12, me parece que publicó 3 notas con recomendaciones post-porno y estaba haciendo hasta hace muy poquito unos encuentros que se llaman Quiero revolcarme con vos, que eran unos encuentros virtuales también para hablar justamente de estas cuestiones. Digo, porque ella es una genia y me parece que la tengo que nombrar, porque sé todo lo que sé gracias a ella. Eh, ok, ¿qué es el posporno? Es una pregunta que no puedo responder todavía al día de hoy, pero sí me parece que, como dice Malene Weyer en su libro una teoría travesti, una teoría, ay, bueno, se me fue algo de la teoría travesti. Yo, ay, si alguien lo puede decir en los comentarios, si alguien sabe de qué estoy hablando, dígalo. Bueno. Que ella sostiene justamente esto. No sabemos qué somos, pero sí sabemos todo lo que no somos. Entonces, justamente el posporno es, ya sabemos qué no es.
y sabemos que no es relaciones sexuales basadas en las violaciones, en el abuso, en la manipulación que vemos en páginas como Pornhub, Xvideos, cerdas.com y todas las páginas hegemónicas que te aparecen cuando buscas pornografía. Sabemos que no es una función audiovisual binaria que solo sostiene que los cuerpos se pueden socializar de dos maneras y nada más. Sabemos que prácticas que conocemos como hegemónicas, dejando como fetiche todas las otras prácticas sexuales que por suerte existen y que no son nada más fetiches, sino que también funcionan como prácticas habituales y cotidianas de mucha gente. Sabemos que no es los juegos de roles basados justamente en esto, en la manipulación, la violación, que no es nada más un juego de roles binario en el cual el hombre siempre... Gracias, Aiza, a través de una teoría lo suficientemente buena. Se me chispoteó con sí, yo me parece como que hubo ahí un cortocircuito. Gracias. Em, entonces digo, sabemos que no es todo eso. ¿Y qué es? Para mí es un espacio abierto a todo aquello que ha quedado relegado. Digo, es un espacio que se gesta en los márgenes, que nace en los márgenes en el encuentro con otros de todas aquellas sexualidades que han quedado marginadas y concebidas en el imaginario como esto, perversas, como fetiche, como, doy un ejemplo, por ejemplo, no sé, los cuerpos gordos son un fetiche. Y digo, hay un montón de activistas gordes que están militando para desestructurar esa conceptualización que se hace. Entonces, el posporno tampoco es justamente esto, la sedimentación de determinados cuerpos que estarían bien y validados y otros cuerpos que no. Entonces, en el posporno creo que podemos encontrar justamente todo este abanico de posibilidades que el sistema hegemónico de la discursividad erótica ha dejado relegado, ha dejado en los márgenes. Y justamente se toma, creo que es muy interesante para pensar lo que veníamos diciendo de las redes, porque se toman los medios audiovisuales, como por ejemplo las estéticas pornográficas, digo, todo lo que tiene que ver con las cámaras, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, se toma y se lo resignifica. Hay ahí un ejercicio de resignificación que veníamos diciendo con el lenguaje muy interesante también. Digo, como han hecho las trabajadoras sexuales con el término puta, por ejemplo. Entonces, hay algo de, o les maricas, con el término marica, y otro que justamente radica en esto, en, ok, tenemos el dispositivo audiovisual para generar nuestro propio contenido post-porno, que, no sé, por ejemplo, habilita que haya más de dos participantes en el encuentro, que haya prácticas BDSM, no sé, pienso en Las Hijas del Fuego, donde una película de Albertina Carri, donde también todas esas potencias del encuentro con otras personas y está de una forma narrada desde otro punto de enunciación, que ahí también se toma ese punto de enunciación. En el postporno, el punto no es la mirada tan conocida del varón blanco, cis, heterosexual, sino que es la mirada de todos, es una mirada, es un punto de enunciación que es volátil, que es maleable, que va mermando también en un punto y otro, y que no es binario, que hay una cuestión de que las imágenes no generan, no se generan imágenes binarias que después se sedimentan creo que ahí justamente está la ruptura con esas imágenes que ya conocemos, con las imágenes pornográficas que tenemos en nuestra cabeza. Que aparte, creo que también es interesante, porque no solamente son las imágenes de Xvideos o de Pornhub, se me vienen esas, pero hay otro montón, sino que también son las imágenes de lo erótico y de lo pornográfico en las producciones audiovisuales, como las películas, digo. Donde van a tener una primera vez, por ejemplo, dos personas, que siempre son un varón y una mujer cis, por ejemplo. Y eso, por más de que nos parezca una boludez y digamos, bueno, no importa, es un patrón, es algo que se repite en las imágenes audiovisuales. Y esto es el primer análisis más superficial que podemos hacer de esas imágenes, pero hay todo un dispositivo audiovisual y hay todos unos discursos circulantes que no sé si moldean, porque siento que es un poco dejarnos como sin responsabilidad a nosotros, pero sí que nos proponen siempre el mismo esquema de relación sexual. Y el postporno viene justamente a irrumpir ahí y a decir, no, nos podemos relacionar de un montón de maneras, podemos aparte vincular, el postporno lo que tiene, que es muy interesante, es esta vinculación con la teoría también, porque se pone en diálogo, hay videos postpornos en los cuales se está leyendo un manifiesto, hay videos para mí, antes artistas más interesantes
porque ella toma toda la estética pornográfica y la pone en diálogo con los discursos antiimperialistas. Entonces vos la ves a ella en su drag mujer, en su drag con toda una estética del video pornográfico hablando de cómo las grandes empresas se roban el petróleo, por ejemplo. Claro. Entonces hay algo ahí que también nos rompe a Mm. nosotros como espectadores. Y ahí Ujú. justamente es eso, estamos dispuestos, ¿no?, a entrar en diálogo con eso. Así Acá que Victoria nos pregunta, ¿puede ser o no binario? No sé a qué se refiere, pero capaz vos podés responder. el, hay que tampoco, el posporno, decís, el Debe posporno ser. sí, re, Claro, re. Esa puede es ser. una buena respuesta, re. Bueno, aprovecho hablando de esto y de las eróticas del encierro, que tenemos esta convocatoria abierta hasta el 4 de junio, que son corporalidades sociales virtuales en tiempo de COVID. Y son, bueno, 35 segundos. Bueno, cualquier cosa nos pueden, sí, 35 segundos sobre tu corporalidad en tiempos de cuarentena. Quizás pueda venir algún video que tenga, que aborde esta temática. Y me gustaría hacerte una invitación en este momento y te gustaría leernos algo. Me encantaría como aprovechar este activismo artístico y todas tus facetas, ¿no? Bueno, no sé cuál querés regalarnos en el día de hoy. Ok, voy a leer uno, me voy a levantar un segundo a agarrar la compu, De que paso voy a escribí hace un empezar tiempo. escribiendo. Ahí vengo, Sí, ¿eh? dale. Estoy acá, no me fui a ningún lado, traigo la compu. Es uno que escribí hace un tiempo que no sé si, nada, tengo mis sentimientos encontrados, pero me gusta, así que nada, lo voy a leer. Díganme, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? Ahí va. Sí, a ver, Bárbaro. espera. Decime qué vas a leer por ahí, lo podemos poner en el comentario. No, no tiene título, es un texto mío que está publicado en Ah, mi Instagram del año pasado, en agosto lo publiqué. para, no sé. Acá, perdón, se armó un debate. Sí, dale, a Cero, ver. tercero excluido. Gracias, Iván, es decir, no es excluyente que no sea. No, claro, no es excluyente que no sea no binario. Esos no me, como que me hacen perder. Pero, claro, o sea, lo que propone el posporno justamente, y decime si estoy respondiendo o no a la pregunta, es que se rompa el binarismo en un sentido amplio, digo, no es necesario que nada más sea gente no binaria. No sé si estoy respondiendo bien, pero es una cuestión también en la que podemos experimentar y que podemos habitar las mujeres cis o las mujeres trans y todas las corporalidades, como decía antes, que quedan en los márgenes de las eróticas hegemónicas. No sé si estoy Ok. respondiendo a la pregunta, pero bueno, Bueno, pero está bueno. ya estamos acá, yo lo digo. Sí, sí, está Eh, buenísimo. bueno, leo uno chiquitito. Dale. Dice, mi abuela y yo sentadas sobre la arena. Ríe, le gusta sentir las gotas en las sienes, me moja los muslos con espuma para que no pique. Vos me despertás, excitado, besándome los lóbulos, me hacés tambalear hasta tu cuerpo. Todavía la sal sobre las piernas. Su mano, ahora es tu mano que me cubre las caderas, en la boca, el gusto a poco. Mi abuela riendo, la orilla diluyéndose, vos me despertás excitado, lloro y gimo, gimo, lloro, pienso cuándo fue la última vez que besé a mi abuela en las palmas. Acabo, te digo, los sueños en la siesta son extraños. Listo. Ese es Hermoso. Me encanta. Gracias. Me Eh, encanta. es- Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me No, encanta. gracias a ustedes. Bueno, entonces, bueno, el debate puede seguir y seguir y seguir. Quiere decir que es un tema súper, súper abierto y realmente hay que como adentrarnos y poder leer. A lo mejor lo que estaría bueno es poder que nos pasen los títulos
que estuviste mencionando, los podemos Sí, compartir obvio. o compartir los enlaces. Me parece que está bueno eso, por si alguien se O quedó con ganas de seguir por dónde lo leyendo. hago. Comentarios. Me voy a parar otro segundito. Dale. Estoy acá, estoy acá. En los comentarios decís que los ponga. Y no, si querés después, sí, dale, si querés en Ah, los comentarios para que queden acá, no, ¿por qué perdón. no? Y después podemos hacer alguna publicación, porque siempre está Dale. bueno cuando algo nos invita a leer o por ahí no sabemos por dónde buscar. Y bueno, son informaciones que tenemos que aprovechar a compartirlas, ¿no? Así que me Sí, parece obvio. es interesante esto. Ujú. Obvio. Sí, nombré a Laura Milano, que está haciendo los cursos. Si buscamos Preciado, están sacando algunas notas sobre la cuarentena que me parecen muy interesantes. Sí, En sí, una sí, de sí, ellas sí. dijo esto de dejar los teléfonos. Hay una nota que se publicó en la revista El Paco Urondo, que también es muy interesante para pensar qué relación establecemos con los dispositivos, que es de Natalia, no me acuerdo el apellido, después lo busco y prometo Dale, ponerlo. dale, Y después hay dale, un está libro buenísimo. de circulación, que ese siempre lo nombro, que me parece interesante. Yo lo tengo en PDF, para el que quiera me lo pide en mi Instagram, que es un libro que se llama Conio Potens, de Diana Torres, que es una activista, que también tiene algunos videos post-porno muy interesantes en los cuales hace juegos con sangre y como que expone toda esa faceta mucho más trash, por así decirlo, a la que no estamos quizás tan acostumbrados en las estéticas hegemónicas, que tiene un libro que se llama Conio Potens, en el cual ella hizo una investigación por su propia cuenta de la eyaculación de las personas con vulva. Entonces Ujú. ella va explicando cómo funciona, no, dice que no es para todos los cuerpos, e intenta como justamente no hegemonizar su discurso y decir que así tenemos que acabar todas las personas con vulva, pero está bueno porque socializa información respecto a nuestros cuerpos que en la escuela no nos la enseñan, que en la universidad no nos la enseñan y que la mayoría de las veces tenemos muy confundido qué es lo que tenemos y para dónde van las cosas y no nos ponemos a investigar. Entonces creo que es muy interesante el libro, muy didáctico y permite justamente potenciar eh, el contacto con nosotras mismas. Eso, Excelente, que yo lo tengo excelente. para leer. Dale, que lo tenés como así, como para En PDF, compartir. Ah, en PDF, sí, buenísimo. sí, sí, Bueno, sí. Así que te puedo genial, pasar. genial. Bueno, entonces es una invitación a leer, a tocarnos, a experimentar, a comunicarnos, a seguir revolucionando la vida, ¿no? Y poder, no sé, enriquecernos, intercambiar en estas épocas y en esta época tan extraña de aislamiento, bueno, poder seguir comunicándonos y aprendiendo muchísimo para mí. Así que bueno, yo te agradezco personalmente y en nombre de Corporalidad Expandida por haber regalado y brindado tu tiempo y tu arte. Muchísimas No, gracias. ustedes, muchas gracias a ustedes por invitarme y nada, gracias a todos los que estuvieron acá comentando. Es debate para seguir y seguir y seguir. Exactamente. Se abrió el debate. Sí, Bueno, gracias. gracias a vos. Adiós. Un sábado Chao, chao. más, entonces. Chao. Adiós. Chao, Panchi. Bueno, hemos finalizado un vivo más, un sábado más a las 12 en esta época de aislamiento físico. Muchísimas gracias y síganos por nuestros diferentes canales. Hay muchas novedades y también vamos a pasar todo lo que nos brindó Panchi acerca de textos para seguir investigando. Gracias.